Muy buenas noches, mi gente. Qué alegría estar compartiendo con ustedes el programa de hoy. Saludando a los que nos ven, obviamente, a través de nuestro canal 13, pero también los que sintonizan a través de las diferentes plataformas digitales y los que nos escuchan a través de Radio Paz 810 AM. Qué bueno que están con nosotros. Y vamos a empezar el programa reflexionando sobre la importancia del respeto a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Y es que pues, a veces se dicen muchas cosas y no entendemos realmente qué es lo que a veces dice la Iglesia. De hecho, el Papa Francisco le contestó una carta a un controvertido sacerdote jesuita estadounidense, el padre James Martin, que es conocido por su ministerio dedicado a quienes llama católicos LGTB. Y también dentro de toda de lo que él escribe, pues habla un poco de la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad y sobre la comunidad que la vive. Entonces, hay que mirar y conocer mejor qué es lo que dice la Iglesia sobre la homosexualidad, que realmente pues está resumida en 3 artículos del Catecismo de la Iglesia Católica. Usted lo puede buscar en su libro. Usted busque el 2357, 2358 y 2359. Los libros de la Iglesia, todos los artículos están escritos y tienen, se ponen por párrafos, ¿no? Por número de párrafos. Así que por eso que no importa la versión que usted utilice, siempre va a ser esos números, no importa qué edición sea. Y por eso, ¿qué es lo que nos dice entonces la Iglesia del Catecismo? Nos dice que las personas con esas tendencias homosexuales deben ser acogidas con respeto, compasión, delicadeza y que se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. ¿Por qué? Porque realmente el actuar homosexualmente lo dice que es objetivamente desordenada esa conducta y que constituye para la mayor parte de las personas homosexuales una prueba auténtica. Y que todo esto viene apoyado en la Sagrada Escritura, y aparte de la tradición que ha enseñado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, que no proceden de la complementariedad afectiva sexual y por lo tanto no pueden recibir aprobación en ningún caso. ¿Qué pasa con esto? A las personas que están viviendo o que tienen estas tendencias, la Iglesia les llama a vivir la castidad, pero es mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental. Ellos pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a esa perfección cristiana y es posible dentro de la Iglesia. Por eso es que hay que hablar de este tema y resaltar sobre la importancia que debe haber para que estas personas sean acogidas siempre con ese respeto, compasión y delicadeza, de acuerdo a lo que tanto el Papa Francisco dice como lo que dice el Catecismo mayormente, porque realmente el Papa lo que está haciendo es resaltar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y así hay cantidad de ministerios y apoyos a estas personas dentro de nuestra Iglesia. A veces no se habla mucho de ello, y aquí en Puerto Rico, en nuestra arquidiócesis, tenemos un grupo, de eso vamos a estar hablando hoy también. Hablando un poco de la carta que el padre James Martin le envía al Papa, él le hace unas preguntas al Santo Padre y cómo el Papa se las responde también son bien importantes. Voy a citar las preguntas. La primera, ¿qué diría que es lo más importante que las personas LGBT deben saber de Dios? ¿Qué le contesta el Papa? Que Dios es Padre y que no reniega de ninguno de sus hijos e hijas y que el estilo de Dios es cercanía, misericordia y ternura, y que por ese camino encontrará a Dios. Tremenda contestación, que no solamente para la comunidad LGBT, nos sirve también a cada uno de nosotros entenderla. La segunda pregunta que le hace el padre James al Papa, ¿qué le gustaría que las personas de la LGBT supieran sobre la Iglesia? Y el Papa le dijo, y cito, me gustaría que leyeran el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí está la imagen de la Iglesia viviente. Y eso va a ser un tema que vamos a tocar también en un ratito en el programa, porque ese llamado que le hace el Papa. Y la última pregunta del padre James Martin al Papa Francisco le dice, ¿qué le dice a un católico LGBT que está experimentando el rechazo de la Iglesia? Que ustedes se imaginarían que le hubiese contestado cualquiera de ustedes, ¿eh? Pero ¿qué es lo que le dice el Papa? Citando las palabras, le haría ver que no es el rechazo de la Iglesia, sino de personas de la Iglesia. Que la Iglesia es madre y convoca a todos sus hijos e hijas.
y hace una referencia a aquellos que son invitados a la fiesta de boda, ¿verdad? Que van justos, pecadores, ricos, pobres, que es una iglesia selectiva, una iglesia de pura sangre, no es la Santa Madre Iglesia, sino una secta. Fue lo que dijo el Papa en ese momento. Y encima pues también le dio las gracias por el ministerio que está ejerciendo y que está orando por él, y que por favor que orara también, que el Padre James también orara por el mismo Papa, y le impartió la bendición tanto del Papa como de Dios y de la Santísima Madre. Así que de esos temas vamos a hablar, porque tenemos que saber que entre nuestra iglesia y en nuestras familias tenemos personas que viven en esta comunidad, y tenemos que saber cómo nosotros podemos vivir con ellos, convivir con ellos, y que se sientan partícipes de la misma fe que profesamos tú y yo. Así que vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a continuar con este tema, y va a estar con nosotros el padre Felipe Núñez, vicario de la familia de la Arquidiócesis de San Juan, y vamos a hablar del grupo que se está reuniendo, que se llama Un Solo Rebaño, y el trabajo que están realizando aquí en la Arquidiócesis de San Juan. Vamos a la pausa y volvemos con más de Mi Gente por el Canal 13 y Radio Paz. Ya volvemos. Bueno, mi gente, regresamos al programa, Mi Gente, obviamente, y les pregunto si ustedes conocían de ese trabajo que realiza el grupo Un Solo Rebaño. Pues para ofrecernos detalles vamos a conversar con el padre Philip Núñez, que es el vicario de la Vicaría de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de San Juan. Así que buenas noches, bienvenido otra vez aquí al programa. Sí, otra vez. La última vez que vino no tenía barba, así que está ahora más viejito, pero Sí, ¿qué tal? para que me respeten. Oye, padre, cuéntanos un poco, porque aparte de la Vicaría de la Familia, pues se está trabajando con este grupo Un Solo Rebaño. Cuéntanos cómo surge la idea del grupo de Un Solo Rebaño. Surge pues por mandato del obispo, porque él estaba preocupado de que nuestra arquidiócesis no tenía un programa para acompañar a las personas que para aquella época se llamaban LGBT. ¿Y qué pasa? Que entonces yo me reúno con estos 4 muchachos que pertenecían a otro movimiento de la iglesia, pero querían traerlo aquí a Puerto Rico, pero al final me dijeron una cosa muy interesante, que no queremos estar divididos, queremos estar, si pertenecemos a la iglesia, ¿por qué nos tienen las personas gay, por ejemplo, en un lado, y los heterosexuales, los homosexuales en un lado, los heterosexuales en otro? Y ahí donde surge la frase Un Solo Rebaño. Y ahí comenzamos nosotros a hablar de cómo podemos apoyar a las personas que viven un estado solos, divorciados, viudos, solteros y de la comunidad LGBT. Entonces ahí comenzamos nosotros a crear este programa que donde primero dimos un retirito ahí primero, para que sepan las personas cómo comunicar sus sentimientos, etcétera. Y luego de esta forma el grupo entender de que todo el mundo podía hablar de lo que quisiera, incluso de su orientación, y que este era un lugar seguro para ellos hablar sobre su fe, como ellos quieran manifestarla y lo que van sintiendo. Pero nos dimos cuenta que ahí nace, llevamos ya como 8 años, pero la gente de la comunidad LGBTQ no estaba asistiendo porque no salían del closet. O sea, no se atrevían, porque nosotros no hemos hecho en nuestra iglesia, lamentablemente, en mi evaluación, después de tantos 12 años de vicario, es que no hemos hecho una buena invitación o un outreach, no hemos realmente ido un alcance, no lo hemos buscado, y se nos ha olvidado que han sido heridos por muchas veces por, ¿verdad?, la forma que hablamos en los púlpitos, o por la forma en que nos expresamos, el pueblo de Dios se expresa, pues estaban alejados, y entonces nosotros no sabíamos cómo llegar donde ellos. Pero así comienza el grupo. Y hace poco, no sé si digo ahora o no, pero hace poco hicimos un Via Crucis que donde el obispo estuvo presente, donde habían gente de la comunidad LGBTQ y también gente solteros, en viudos, etcétera. Espectacular. Está escrito. Una de las cosas que me impresiona también es el hecho de cómo
como decía, no solamente era para los de la comunidad LGBTQ, también sí era para personas solteras, para personas que, porque también el soltero a veces pues, se siente un poco fuera, porque siempre como que todo es para los matrimonios, para los padres, y el que se ha quedado soltero toda la vida. También se habla mucho de las viudas y las viudas, pero se olvida que existen viudos también. O sea, que de verdad, pues yo creo que el hecho de que sea un solo rebaño, pues es un llamado que se está haciendo más allá de simplemente la comunidad LGBTQ, pero aunque también de ahí es que sale el querer hacer ese alcance, el salir a buscar a estas personas y dejarles saber, aquí estamos. Sí, y eso ha sido un éxito. La verdad que la experiencia, y pueden ver, no sé si después se pueda presentar, enviar, dónde pueden conseguir la información de leer las 14 estaciones por las 14 personas que de toda, ¿verdad?, condición de vida, ¿no? En el sentido de que solteros, viudos, etcétera. Y es impresionante los sentimientos que tienen ante el Vía Crucis y el Monseñor. Y luego tuvimos un conversatorio con el Monseñor Roberto, se quedó a hablar especialmente con la comunidad LGBTQ y dialogar sobre, ¿verdad?, cómo se sienten y cuáles son los próximos pasos a seguir. El querer también de alguna manera extender la mano, ¿no? Y dejarle saber a esta comunidad que son respetados, que son queridos, que son aceptados dentro de la iglesia, a veces pues puede ser un poco chocante. ¿Cómo poder llevar, para algunas personas, no, pero cómo poder llevarle al resto de las personas la importancia de ese respeto, de ese cariño, de ese cuidado? Como dice el catecismo, es como el Papa le contestó al padre James Bueno, Martin. primeramente quiero hablarle de James Martin. James Martin es un sacerdote completamente aprobado por el Vaticano. Creo que tiene una posición en el Vaticano y fue uno de los exponentes en el último Congreso de la Familia, que ahí fue donde yo lo escuché, en Dublín. Sabe que él está muy bien parado. La controversia es por aquellos que no quieren hablar del tema. Entonces, pues ahí es donde está la controversia, no que la iglesia jerárquica tenga problemas con él. Aparte, eso último que le contestó el Papa, pues que fue como para decirle, sigue para adelante. Sigue para adelante, no te preocupes, tú sigue para adelante. Pero mira, lo que pasa es, Padre Milton, que es que hay yo creo que todavía no hemos entendido que hay una diferencia entre lo que podemos hablar y lo que las reglas de la iglesia tenga a lo que es la pastoral. Y cuando nosotros, hasta que no entendamos eso, y yo te digo que es lo más difícil que en 12 años como vicario yo llevo, es explicar a la gente, la pastoral es para todos, nadie puede quedar excluido. A todos se merece que uno sean acompañado. Entonces, las gran tres palabras, acoger, acompañar e integrar. Tenemos que acoger, acompañar e integrar a todos. No hay nadie excluido. Entonces, yo no entiendo por qué no se entiende. Porque es como que si ve lo que Jesús hizo, cómo Él quiso integrar a la samaritana, integrar a los marinados, porque no hablamos de los pecadores, porque no quiero que jamás piensen que los que viven en esa comunidad o los que tienen una orientación sexual o lo que sea son pecadores. No, todos somos pecadores. Pero la diferencia es que ellos son marginados. Pero nosotros marginamos no tan solo por la orientación sexual, también marginamos porque es otro sexo, porque viene de otro país, porque marginamos y queremos siempre hablar de ellos como los marginados. Y este es el problema, que hasta que no se haga el trampolín de que la gente piense, ¿por qué la gente no lo acoge? Porque no piensan que es una pastora que todo el mundo tiene que ser acogido, sino solamente piensan en un aspecto del pecado que todos somos pecadores, entonces pues no todos deberíamos estar excluidos. Y realmente la iglesia lo que habla particularmente de los actos, no de la persona. Sí. O sea que eso también hay esa distinción que hace también la iglesia. Comentabas un poco la experiencia que tuvieron con el Vía Crucis. ¿Qué otro tipo de actividades han estado realizando en estos años según se ha ido formando y con este grupo? Pues mira, qué bueno que me lo preguntas, porque lo que ha pasado es una bendición que yo creo que hemos tenido como iglesia en la arquidiócesis, tener a varias personas, entre ellos a Alex y Nancy, que ya estarán con nosotros, que gracias a ellos, pues ellos han dicho, mira, yo pertenezco a esta comunidad y yo quiero llevar este mensaje a los otros. Así que nuestro próximo paso es ya tener un solo rebaño como lo tenemos, pero ir moviéndonos un poco más a alcanzar a las personas de la comunidad LGBTQ con unos programas, unas estrategias claras
que ya, algunas cosas que ya hemos hecho y otras cosas que deseamos hacer, pero yo quiero que ellos digan su testimonio y hablen sobre esas cosas. Aquí, obviamente, no solamente, aunque estamos quizás enfocando un poco en la comunidad LGBTQ, pero también Un Solo Rebaño ayuda también a los viudos, a los divorciados. Sí, y es increíble, porque esa fue la gran manifestación de Vía Crucis, que todo el mundo, hablando de su situación en particular, nos vimos tan y tan unidos, tan y tan... era una conexión tan grande que teníamos, porque los sentimientos que teníamos y que estaban produciendo los estilos de vida de cada uno, eran iguales, los sentimientos, sufrimos las mismas cosas, y porque sufrimos las mismas cosas, podemos conversar de eso mismo. Así que, bueno, nos queda mucho. Recién estamos comenzando esta conversación, así que ustedes no se vayan. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a continuar con este interesante tema y espero que ustedes allá también estén allá empezando a cuestionarse algunas cositas que esperemos contestar durante el transcurso del programa. Vamos a la pausa y regresamos con más de Mi Gente. Bueno, mi gente, continuamos conversando con el padre Felipe Núñez, o Philip Núñez, que es el nombre oficial, pero lo conocemos por padre Felipe, que es el vicario de la familia de la Arquidiócesis de San Juan. Y además nos acompañan ahora Alex Rodríguez y Nancy Herzig, que vinieron a hablar un poco de sus testimonios también. Así que gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Estamos hablando, conversando con el padre Felipe y me alegro que también él lo haya invitado. Fuera del aire decía, venga para acá que me siento solito. Cuéntenos un poco, porque ¿cómo es que ustedes se enteran y cómo se entran dentro de lo que es el proceso de Un Solo Rebaño? Quizás Nancy. Sí, tú quieres comenzar porque era Sí, primero. fue respondiendo a una invitación que Padre Felipe me hiciera para precisamente buscar la forma de cómo crecer el ministerio y cómo llegar e invitar a más personas de la comunidad LGBTIQ+. Así que tan pronto me hizo la invitación me llamó mucho la atención porque sí había escuchado mucho en la calle de la necesidad que hay o del dolor que todavía existe dentro de la comunidad respecto a la iglesia y cómo a veces yo, siendo de la comunidad y siendo de la iglesia, no había hecho nada para atender el asunto o tal vez desmitificar un poco ese supuesto rechazo que la iglesia tenía, lo cual no es así. Así que así fue que me fui involucrando hasta llegar acá. ¿Y Nancy? Pues yo tenía unas amigas que estaban en esa primera reunión hablando de todo esto y entonces me llamaron, me invitaron a participar. Y allí conocí a Alex y a Padre Felipe y estoy ahí. Comentaba Alex que el sentir en la comunidad de que ahí pues se siente un poco de rechazo de la iglesia y después decía lo que no es así. Entonces, ¿dónde es que ustedes entienden que estriba quizás la confusión en cuanto a lo que la iglesia dice y es versus lo que se percibe? Sí, yo creo que es bien importante señalarlo porque mencionó lo que el Papa le respondió a Padre James Martin y tenemos que reconocer que iglesia somos todos, así que el rechazo no viene de la iglesia, sino que de tal vez algunas figuras que históricamente hayan podido expresarse desde su postura personal en rechazo a este tema que puede ser un tema árido, un tema desconocido y por eso el rechazo de estas personas particulares. Pero la iglesia es madre y ahí nos acoge, así que es importante que se hable, que se comience la conversación para que ambas partes entiendan, tanto nosotros la comunidad LGBTIQ+, como las comunidades parroquiales entiendan cuál es el verdadero sentir de la iglesia como madre. ¿Sintieron, o sea, se han sentido en algún momento quizás a través de su vida, de su proceso, un poco ese rechazo? Yo siento el rechazo en la invisibilidad o en la invisibilización de nosotros, porque
el rechazo para mí no era un rechazo de que como tú eres lesbiana, pues no vamos a hablar contigo o no de eso. Era más bien que ese asunto nunca sale a la luz, ¿verdad? Que no puedo llevar, no tengo ahora una novia, pero no puedo llevar mis compañeras allí o ese tipo de cosas. Simplemente no se hable en la iglesia y eso es una forma de hacernos invisibles y eso es una forma de rechazo. Ahora, Padre Felipe, has estado trabajando con esta pastoral ya por un tiempo. O sea, este sentimiento, esa invisibilización, pues lamentablemente lo tenemos que reconocer, en ocasiones puede empezar incluso hasta por nosotros como pastores, ¿no? ¿Cómo cambiar esa visibilidad y hacerlos más visibles dentro de lo que la iglesia nos dice? ¿Y qué debemos hacer? O sea, pues de verdad, lo escucho y hasta me hiere, ¿no? A mí me duele, ¿no? Escuchar un sentimiento como ese. Mira, yo lo que digo, James Martin lo expresa tan y tan bien, es que la vara es igual para todos. O sea, cuando alguien entra a la parroquia, matrimonios que están divorciados y vueltos a casar, nosotros tranquilamente los acogemos, tienen ministerios en la iglesia, son partícipes, ¿no? Y no cuestionamos si están haciendo algo malo o están... Entonces la vara debería ser para todos igual. Y ya es lo que yo le diría a mis compañeros, mira, si todos somos pecadores y todo el que entra, yo no me paro allí al frente de la iglesia a decirle, antes que tú entres, deja ver, ¿con quién tú te estás acostado? ¿Con quién te acostaste? ¿Te acostaste con alguien? Ah, bueno, pues tú no puedes entrar, pero tú sí puedes entrar. O sea, yo no me paro a hacer ese tipo de preguntas y escucho todos los problemas que tienen, el problema de aquella pareja que no funcionó su matrimonio, que se divorciaron, que esta persona está saliendo con otra persona. Yo escucho a esa persona y esa persona no es invisible, incluso traiga a su pareja y yo no juzgo a esa persona. Entonces, ¿por qué yo utilizo esa vara con unos y luego también lo utilizo y con otros uso otra vara? Y James Martin lo que quiere decirles de que todo el mundo debe ser acogido, todo el mundo debe ser aceptado, y cuando nosotros tenemos estos pensamientos de que estos sí pueden y otros no, tenemos que luego pensar, wow, yo tengo prejuicios, esto no puede venir del Señor. No puede venir del Señor de que yo minimice a unas personas y acepte otras, o que yo excluya a alguien. Es que ese pensamiento no puede venir de Dios y comenzar a pensarlo. En el caso tuyo, Nancy, aunque hayas podido percibir eso en un momento dado, pero gracias a Dios te has podido integrar a los ministerios parroquiales, estás trabajando en tu comunidad parroquial. Sí, sí, es cierto. De hecho, esta apertura a la comunidad me ha... inspirado, ¿verdad? En mi parroquia, que es San Ignacio de Loyola, en San Juan, decidimos tomar el libro de James Martin sobre la comunidad LGBTQ y entonces coger el mes de mayo para leerlo una vez y reunir. Y tuvimos un grupo de como 10 personas, el apoyo del párroco, el padre Flavio Bravo. Sí. Así que estoy integrada en mi comunidad, en mi parroquia y estoy bien contenta allí y veo que pues hay mucha esperanza para el futuro. Mira, una de las cosas, gracias a Nancy y a Alex, porque me da vergüenza decir esto, pero es la verdad, yo no entendía la espiritualidad que puede surgir o que pueden tener las personas de la comunidad LGBTQ. Yo pensaba que era una espiritualidad leve, porque no he podido pensar cosas que yo ahora me di cuenta que realmente se tienen que vencer o no. O sea, hay muchas cosas que yo me cuestiono. Pero verlos a ellos tan espiritualmente. O sea, Nancy dirige, ella da los ejercicios ignacianos. O sea, una mujer de que es ministra de la comunión, una mujer, y lo bien que ella hace esos ejercicios. Me imagino a 2 o 3 ya rasgándose las vestiduras ahora mismo sí, en la casa. Mira, y lo cómico es que el grupo que yo estaba buscando, 11 años llevaba buscando quién diera los ejercicios nacionales y lo dio ella, y están pidiendo, queremos más, porque o sea, yo digo, wow, y Alex, cada vez que hablamos, bueno, pero esto es lo que el Espíritu nos indica,
Entonces, son cosas que yo, como no estaba acostumbrado a escuchar, que es lo que tenemos que hacer, escuchar, no tener prejuicios, escuchar, pues uno se da cuenta de que, oye, esto no es como con los prejuicios que yo tenía. Y yo te digo, yo me he dado cuenta de muchos prejuicios. Yo personalmente que estoy trabajando, que la pastoral, que hablo de tantas cosas, acompañar, de acoger, de integrar en la debilidad, que es lo que nos dice el Papa en el capítulo 8 de Amor y Leticia, y todo eso. Yo que hablo tanto de eso, pero en el momento dado, cuando yo lo tengo que meditar, digo, no, como que me doy cuenta que yo estoy bien atrás. Y gracias a ello he podido entender, oye, esto es una comunidad espiritual, es una comunidad que busca de Dios, una comunidad que cree. O sea, y como dice James Martin, no hay que invitarlos a la iglesia porque pertenecen a la iglesia, ya son de la iglesia. Pero quizás eso es parte del mensaje que sigue llevando, que sigue siendo la casa. Estás trabajando también un poco en querer llevar ese mensaje a la comunidad, especialmente a aquellos que puedan sentirse un poco alejados de la iglesia, de tratar de hacerlos partícipes de todo esto y que entiendan lo que realmente la iglesia, lo que realmente dice, no lo que dicen que la iglesia dice. ¿Cómo entonces lograr para que puedan entender que ustedes, la manera en que ustedes lo viven, cómo ustedes pueden entonces hacer para que otras personas puedan acercarse y vivirlo también en la manera en que ustedes lo están haciendo ahora? Yo creo que la forma que hemos estado teniendo de iniciar conversaciones en las comunidades parroquiales es importante porque así atendemos el tema del desconocimiento o de los falsos conceptos que se tienen sobre la comunidad LGBTIQ+. También el tema de estar en los lugares en que están, en los lugares en que estamos y conocer, porque ¿cómo pueden dirigir si no conocen? ¿Cómo pueden ser pastores si no conocen a quién van a pastorear? Así que por eso se les hace esa invitación, se crean esos espacios seguros para que se puedan dar conversaciones donde ambas partes puedan escuchar, una escucha activa y bajo un marco de amor, para que entonces atender todas las situaciones que hemos mencionado. Yo creo que tenemos mucho camino que andar en esto y una pues, que el Señor ha suscitado esto también, particularmente en nuestra arquidiócesis, a pedido de nuestro arzobispo, y que se haya podido, que también hayan surgido las personas, porque yo también me pongo a pensar, y quizá un poco acá, cuando nosotros hablábamos un poco de esto antes, era uno puede planificarlo de tal o cual manera, pero como decía Padre Felipe, necesitaba saber los entre comillas afectados sean los que digan qué es lo que se necesita, porque nosotros podemos pensar esto es esto y esto y esto, y quizás pues, estamos en total, como dirían por ahí, fuera de la dita, ¿no? Pero tenemos que buscar que los que ustedes puedan saber eso mismo, a los que se les va a servir, qué es lo que están necesitando, hay que llegar a ese lugar. Sí, estamos en lo mismo cuando acompañamos, decimos que vamos a acompañar a otra persona, estamos diciendo que vamos donde está la otra persona y caminamos a la velocidad de la otra persona. Eso es lo que significa acompañar. Acompañar no es, yo estoy aquí, ven acá, yo te voy a explicar algo para que tú sepas. No, eso no es acompañar, eso es tú indicarle, tú decirle, pero tú acompañarle a llegar donde está, ¿no? Es como si María Teresa de Calcuta dijera, bueno, a los enfermos, yo estoy aquí en el convento, vengan y ahí le vamos a dar de comer. O sea, eso es tan ridículo como eso, ¿no? Y entonces, y eso es lo que tenemos. Y otra cosa más es, nosotros no tenemos opción, que es lo que yo quiero estar claro con mis compañeros también. No tenemos opción. Tenemos que recibir a todos. No tenemos opción de decir esto sí y esto no, ni indirectamente con el púlpito, ni directamente. Y eso de que, como decía mi hermana, en un dicho que yo no sabía que existía, yo lo mastico pero no me lo trago, porque sí, muchas veces, yo mastico pero no me lo trago, tampoco estamos hablando de eso. Ay, no, es que yo los saludo cuando vienen a la iglesia, yo no, ¿verdad? Como decía Nancy, que gracias, pues, me gustó mucho que somos invisibles, ellos pues yo no, pues somos, pues, o sea, no pensarle que estamos haciendo un trabajo pastoral, adecuado, no estamos llevando... Los saludos los acepto, pero si me va a dar la comunión me voy al del lado porque no quiero que me la dé ella, o sea que... Sí.
Yo sé que eso no pasa, eso te lo estoy diciendo como un ejemplo, ¿no? Oye, el tiempo es de segmento ahora, pero se quedan con nosotros porque vamos a hacer una pausa comercial para continuar hablando no solamente de este tema, sino también de las cosas que han hecho como ministerio y los planes que todavía tienen para seguir adelantando esta pastoral aquí en Puerto Rico. Vamos a la pausa y ya volvemos con más de Mi Gente. Bueno, mi gente, continuamos aquí conversando con Alex Rodríguez, Nancy Herzig y Padre Felipe Núñez. Y pues estábamos un poco, de hecho, tuvimos una conversación aquí fuera del aire que si hubiese quedado grabada hubiese quedado espectacular, pero pues nada, trataremos de incluir un poco de lo que estábamos hablando un poco fuera del aire. Una de las cosas que comentabas particularmente, Alex, que había que salir y buscar a las personas donde ellos están. Y de ahí en adelante, pues también se ha necesitado pues ser un poquito más también incluso abierto, porque cada persona puede estar en un lugar distinto en su estilo de vida. Sí, ahorita me preguntaba qué cosas se podían hacer. Nosotros estamos desarrollando el esfuerzo de Católiques, que es un esfuerzo precisamente para eso, crear ese espacio seguro, espacios de diálogo y ver qué es lo que se necesita dentro de la diversidad que hay dentro de nuestra misma comunidad LGBTIQ+, porque dentro de nuestras comunidades hay personas más conservadoras, menos conservadoras. Hemos hecho ya algunos conversatorios sobre el tema de la comunidad LGBTIQ+ dentro de la iglesia. También... Perdona que te interrumpa ahí un poco. ¿Cómo ha sido un poco quizás la recepción cuando se ha tenido estos eventos? Porque igual, percepción, ¿verdad? Me parecería como que a lo mejor muchas personas de la comunidad a lo mejor hasta se sorprenderían de que la Iglesia Católica esté entrando en este tema. Es correcto, hay mucha sorpresa positiva, pero todavía también hay mucho miedo. Mucha sorpresa positiva de que qué bueno que lo están haciendo, pero cuando se les invita y se les pide que asistan para que tengan ese espacio de escucha, porque las heridas hay que sanarlas, hay algunas heridas que no han sanado. Y yo creo que a través de la conversación se puede dar ese proceso de sanidad. Así que todavía hay mucho miedo, pero hay mucha sorpresa positiva. De hecho, este fin de semana estuvimos en la Parada de Orgullo y cuando veían nuestro nombre de Católiques y cuando veían que las actividades que queremos hacer, las caras de felicidad, de alegría, de esperanza, nos llenaban mucho y se trata de eso, de que sepan, de que se sepa, no de mantenerlo oculto, no de algo que se quiera hablar bajito, no, que se sepa que la iglesia, la arquidiócesis al menos, está abierta y dispuesta a tener este tipo de diálogo y desarrollar estos proyectos de acogida e integración. Comentaba también un poco fuera del aire los diferentes procesos que lleva la persona. Sí, porque dentro de la comunidad LGBT hay muchas personas, estamos en diferentes lugares en términos de nuestra espiritualidad o falta de espiritualidad o lo que sea, ¿verdad? Entonces es difícil hacer este ministerio precisamente porque pues, hay diferencia, hay diversidad entre la comunidad y pues eso... Y que les comentaba también que es un proceso que no es de un día para otro, o sea, tiene que ser algo con calma, ¿no? Exactamente. En cuanto a eso es importante que también estos esfuerzos no son exclusivos para las comunidades LGBTIQ+, porque también hay mucho trabajo que hacer con nuestras familias, que también tienen sus procesos de aceptación, personas que nosotros en la comunidad le llamamos personas aliadas, que son personas que tal vez no son de la comunidad, pero sí sienten con nosotros un sentido de justicia y sienten con nosotros y duelen con nosotros cuando nos pasa algo. Así que estos esfuerzos no son exclusivos para la comunidad LGBTIQ+, sino también son para nuestra familia, son para las comunidades parroquiales que tal vez nunca han escuchado, nunca se han atrevido a hablar de este tema y que necesitan empezar a escuchar. Hablando de las familias, ¿cómo ha sido entonces quizás ese proceso familiar una vez que ya, no solamente, no estoy hablando ya del hecho de que ya supieran que son homosexuales o no, pero sino la parte ya de cuando los ven un poco entregados a la vida de fe
aún con su estilo de vida? Bueno, con mi familia todavía no estoy fuera del closet con mi familia. Bueno, pero acaba de salir esto por televisión. Ellos viven en los Estados Unidos, pero yo creo que ellos saben, ¿verdad? Y yo visité a mis primos hace poco y de lo que yo pongo en Facebook y todo eso, yo supongo que ellos saben y me acogieron y me dieron mucho amor y me aceptaron. En mi caso, tan reciente como este fin de semana, cuando le hablaba a mi mamá sobre este tipo de proyectos y que íbamos a estar en la Parada de Orgullo, me preguntaba, ¿pero esa iglesia es católica? Sí, esa iglesia es católica. O sea, que es ese desconocimiento de la apertura y de la acogida que se quiere tener. Una cosa que Nancy un día dijo que no lo había visto, dice la diferencia entre lo que es una orientación y una preferencia. O sea, que algunas veces dice preferencia sexual y otras veces dice orientación, pero la palabra correcta es orientación, porque todos nacemos con esa orientación, no es que yo prefiero una orientación u otra. Por eso es que la persona cuando viene donde uno, estoy seguro que a ti, contigo también, cuando vienen a decir que salen de closet, no salen, dame 5, mira, acabo de salir de closet, salen destruidos después de muchos años de luchar con una orientación que tienen. Y no es que ellos prefieran, es que están orientados. Yo creo que eso también es una de las cosas que yo he podido recalcar más, que una orientación, y somos creados a imagen de Dios, y si tenemos esa orientación, pues tú sabemos que esto es moral 101, todo tiene que ver por las opciones que yo dé. El pecado es algo que yo decido que voy a hacer, que yo tengo en conciencia, sé esto, pero cuando es algo que tú estás orientado a algo, o sea, por eso es que no se puede llamar pecado, porque uno es una preferencia, es una de esto, y yo creo que muchas cosas. Y de hecho lo comentábamos, no sé si fue fuera del aire o si fue lo que dije, porque ya a veces la conversación fuera del aire a veces tiene un poquito más de fuerza, ¿no?, en algunas cosas, ¿no? Pero que también que hasta el catecismo no habla de la persona como pecado, habla del acto. Sí. Como que es intrínsecamente malo, o sea, no es de la persona, al contrario, la persona está llamada a ser acogida. Sí, y tenemos que recordar que en la Sagrada Escritura, que es uno de los temas que también vamos a estar hablando, que podemos hablar un poquito sobre lo próximo que vamos a hacer, pero también tenemos que recordar de que habían actos en la Sagrada Escritura que nosotros ahora condenamos. Por ejemplo, cuando se le entregaban a las hijas vírgenes a unos amigos o lo que sea, eso es un acto inmoral para nosotros, pero para aquella época, pues correcto. O sea que también hay que ir estudiando un poco más todo esto en todos los aspectos que este tema trae, que, repito, por escuchar y estar tanto en esto, pues uno va enterándose. Pero tenemos planes. No, y ya pues obviamente estuvieron en la presencia en la Parada de Orgullo, que me decía pues la reacción de muchos de estar como que los católicos están aquí, como esto. No, y qué interesante que Nancy y yo estábamos hablando antes y habían cosas que a ella le incomodó, o sea que por eso que estamos en distintos lugares, distintos sitios, y no podemos pensar que todas las personas que tienen esta orientación sexual, pues ven a una persona actuando de una forma que todo el mundo actúa de esa forma. Eso sería lo mismo como decir un católico, que una persona vaya a la iglesia católica y de repente haga algo horrible y diga, esta persona, o no horrible, sino que haga algo que como que no cuadra con lo que uno piensa, y de repente pues todo el mundo diga, mira, los católicos están viviendo de esa forma. O sea, es lo mismo. Entonces pues son cosas que uno tiene que aprender y escuchar. ¿Y cuáles son los planes que ya más o menos siguen teniendo para poder seguir llevar ese alcance y seguir haciéndole saber a toda la comunidad de que estamos aquí, de que también son acogidos? ¿Qué otras cosas tienen por ahí en planes? Pues tenemos un conversatorio que para el 16 de junio, que sobre la Biblia, si la Biblia condena a la persona LGBTIQ+, que va a ser el jueves 16 de junio a las 7 de la mañana en la parroquia 7 de la noche. 7 de la noche, perdón, en la parroquia Corazón de Jesús de Guaynabo.
Está en el GPS, pero si no consigue, usted busque Parque La Marquesa de Guaynabo y va a caer en el parking de la parroquia. Exacto. Efectivamente. Así que- Tan fácil como eso. Yo voy a estar presente, también voy a dar una introducción, pero otras personas irán. Entonces también yo voy a representar el grupo sí, muy en Nueva importante. York en una conferencia Outreach que está organizado por New Ways Ministry y James Martin, que realmente son de 2 días y el tema son la comunidad LGBTQ en la iglesia y voy a Nueva York para esa conferencia. La conferencia del jueves 16 es para todo el mundo, o sea que todo el puede ser mundo. familiares, aquellos que quieran conocer un poco más, contestarse esa pregunta de que si es verdad que la Biblia condena a la comunidad LGBTQI+. Y es importante que es un conversatorio, no es tanto que nos vamos a sentar a escuchar una exposición, sino que va a haber un espacio de diálogo también para aclarar esos mitos, traer inquietudes, que pueda ser una primera conversación de muchas para darle continuidad a este proyecto. Sí, y eso como habíamos dicho anteriormente, eso es una forma de uno llegar a lo más alejado, que se sientan cómodos, que puedan hablar, que puedan... y una de las cosas interesantes, porque Alex y yo hemos hablado mucho sobre esto, si se debería hacer en la iglesia o fuera de la iglesia para que la gente se sienta. Y yo dije, mira Alex, yo creo que es importante que se haga en la iglesia para que ellos sepan que están bienvenidos, porque yo creo que esa comunidad se sienta acogida, nosotros tenemos que abrir las puertas y tenemos que de eso, porque yo me contradije lo mismo porque yo pensaba de la otra forma, pero dije, no, vamos a hacerlo aquí, porque ellos tienen que sentir que es aquí, que no nos tenemos que ir a ningún otro Y sí, rincón que la por ahí. iglesia es católica. Que la iglesia es católica, que no Correcto. tenemos que ir a ningún rincón para hablar sobre esto, que lo podemos hacer desde la casa. Es una foto que la que están viendo ahora, es en la parada, De Orgullo. de Orgullo, en la cual ellos participaron. La verdad es pues, que yo creo que me alegro de que hayamos podido tocar el tema y no solamente, sino dejarle saber a nuestro pueblo, a nuestra iglesia, que está este grupo y que se está tratando de hacer ese alcance y salir a dejarle saber que estamos aquí, que son parte de la iglesia. Sí, y que también quiero anunciar que en noviembre 5 y 6 o 4 y 5, el que me conoce sabe que las fechas son aproximadas, no son exactas, pero ese fin de semana, Para noviembre. el primer fin de semana de noviembre vamos a tener, rezando estoy yo, de que vamos a tener el retiro de un solo rebaño, donde va a ser para todos, y todas y todes, van a ser para todo el mundo, y es porque es bien importante que el retiro lo que hace es que promueve el espacio para comenzar a hablar libremente, sin temor. Eso es lo que provoca, y que vamos a hacer eso en esa fecha, pero esta vez no voy a hacer yo nada más, porque siempre he estado, pero yo quiero ya ir que la comunidad misma, todos, los divorciados, los viudos, la comunidad LGBTQ, que todo el mundo participe dando este retiro, como pasó con el Via Crucis, que si lo pueden encontrar, Alex, si lo pueden encontrar en el Via Crucis, lo podemos poner. Si se comunican con la vicaría, podemos hacer llegar el documento, porque era un documento que quedó escrito y se le compartió incluso al arzobispo, y sí se puede hacer llegar a través de la arquidiócesis. Sí, sí. Bueno, pues ya lo saben. Si alguna persona quisiera pues, un poco más, conocer un poco más del grupo y quizá a lo mejor quiere integrarse, ayudar también y aprender un poco para esto, ¿dónde se pueden comunicar? Bueno, mira, lo más fácil es tu número de teléfono. 787-400-0707. Ese número es facilito, y va a ser una secretaria que tenemos que ella pues puede coger el teléfono, pero sabe que ella va a dirigirlos, que no es que va a tener toda la información, pero ella lo va a dirigir. 787-400-0707, 787-400-0707, para que nuestros amigos de Radio Paz también lo puedan anotar, 787-400-0707. Padre, gracias. Alex, Nancy, gracias por estar aquí, por el testimonio también y por estar, no solamente dar el testimonio, sino también querer que otros se puedan acercar a vivir la vida de fe como ustedes la están viviendo también dentro de la comunidad, y que se sienten que son parte de nuestra iglesia como siempre debió haber sido, pero pues hay tiempo para rectificar, ¿verdad? Exacto. Que sí? Sin tiempo para cambiar. Claro. Bueno, pues gracias por estar con nosotros en la noche de hoy.
Amigos y amigas, antes de terminar el programa, les dejo saber que, nada, hace unos minutitos antes de que terminara el programa, me acaban de informar que para nuestro viaje a Egipto quedan solo 7 espacios. Así que los que han estado pendientes de cuándo y que si voy, que si no voy, quedan 7 espacios lo que quedan para nuestro viaje de Egipto y Tierra Santa. Así que asegúrense de que no le den más vueltas a la noria. Si usted quiere montarse, los últimos 7 espacios, esto va a ser del 15 al 29 de septiembre. Vamos a estar yendo a las pirámides de Giza, vamos a estar yendo a la Esfinge, vamos a tener un crucero de 4 días por el río Nilo, el Cairo, vamos a ir a Busembel, en Tierra Santa vamos a estar en Jerusalén, en Belén y en Betania. Así que llamen a Sorimar Travel al 787-740-8986, 787-740-8986, 787-740-8986, Sorimar Travel, los últimos 7 espacios. Así que otro viaje más que en menos de 3 semanas ya está a punto de llenarse. Y también quiero recordarles que nuestra Academia del Espíritu Santo tiene la matrícula abierta. Seguimos matriculando desde prekinder hasta el grado 11. La escuela llega hasta 12, pero las matrículas solamente hasta el grado 11. Así que tenemos el proyecto de Design Thinking, tenemos también la integración de las bellas artes en el currículo regular. Aparte de eso, pues obviamente la parte religiosa, que saben que la enfatizo mucho. 787-784-0905 para mayor información. Academia Espíritu Santo en la primera sección en Levittown. Y les imparto la bendición para el programa de hoy. Que el Señor les bendiga y les guarde, haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva a su mirada a ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y vamos a cerrar el programa con el video musical Amor de los Amores. Hasta el próximo programa. Tengo en ti, en ti, en ti. Amado Jesús, mi respiración y mi verdad, mi destino eres tú. Luz en mi oscuridad.